Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 2296-2018, formado por amparo en única instancia, promovido por Gilmar Otmar Sánchez Herrera, en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, contra la Corte Suprema de Justicia. El secretario general hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. En este amparo figura como acto reclamado la resolución que dictó la Corte Suprema de Justicia el 19 de abril de 2017, por la cual declaró sin lugar la solicitud de incompetencia planteada por Gilmar Otmar Sánchez Herrera, diputado al Parlamento Centroamericano, y como consecuencia remitió el expediente al juez pesquisidor Néctor Guilebaldo de León Ramírez, presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito originario de la acción, quien la promovió solicita que se dicte sentencia declarando: se establece la violación de los derechos constitucionales de defensa, debido proceso, por lo que se otorga el amparo promovido por Gilmar Otmar Sánchez Herrera, ordenando a la Corte Suprema de Justicia dejar definitivamente sin ningún efecto ni validez legal la resolución impugnada. Se resuelva que la autoridad competente para conocer del despojo de su inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano es el Parlamento Centroamericano, la que debe tramitarse como lo establecen los artículos 29 al 33 del reglamento interno de ese Parlamento. Se condene a pago de costas procesales y se impongan las multas y sanciones que correspondan. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, la parte interviniente cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario general. En virtud de la ausencia de las demás partes, pueden hacer uso de la palabra el solicitante del amparo y requiriente de la vista pública, Gilmar Otmar Sánchez Herrera, en calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, quien actúa con el auxilio del abogado Carlos Humberto Rosales Mendizábal, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, honorable magistrada y honorables magistrados. Lamento realmente que no esté la CICIG aquí presente, porque considero que este asunto tiene mucho cariz político y para la CICIG es mucho más fácil influir en las decisiones de los jueces ordinarios que influir ya sobre diputados del Parlamento Centroamericano. Eso es una apreciación personal. Pero aquí ya el motivo del amparo ya no se trata de cuestiones personales y por eso solicito la anuencia al señor presidente para poder ayudarme con este documento que tiene algunos números de expedientes y citas textuales que me gustaría exponer. Al lugar. Muchísimas gracias. La CICIG y el Ministerio Público se oponen a que mi representado sea despojado de su inmunidad, si fuera el caso, como diputado al Parlacén, a través de esta entidad que tiene su propia reglamentación. Y se están oponiendo en base al artículo 161 constitucional, indicando de que él es funcionario público. Esta tesis, la verdad, no tiene ningún sustento porque ya el mismo Parlamento Centroamericano ha indicado que sus diputados no son funcionarios de cada uno de los estados parte donde fueron electos, sino que son dignatarios regionales del sistema de integración centroamericana. En ese orden de ideas,
la ley en materia de antejuicio, de la cual fue expulsada la normativa del artículo 14, en que decía que era competencia de la Corte Suprema de Justicia conocer de los casos de antejuicio en contra de diputados al Parlacén, norma que ya fue expulsada. No tendría razón de ser hacer una ley en materia de antejuicio, delimitando competencias de cada una de las cortes, de cada uno de los organismos que van a conocer de los antejuicios, si no se va a aplicar. Porque si aplicamos el artículo 161, podríamos aplicar también el 204 constitucional, corresponde al organismo judicial juzgar y ejecutar lo juzgado, y se acabó el asunto. En este sentido también, la sentencia de la Corte de Constitucionalidad en los expedientes 2012-2004 y 213-2004, a la que hace referencia también el Ministerio Público y la CICIG, estas fueron unas inconstitucionalidades que se declararon en ese año en contra de las normas del protocolo del Tratado Constitutivo del Parlacén. Actualmente lo que está vigente son las reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, las cuales fueron aprobadas a través del Congreso de la República en el Decreto 58-2008. La Corte Centroamericana de Justicia, en este sentido, y refiriéndose a esos dos expedientes de esta honorable Corte, indicó en el expediente 21108-2006 que declaraba no ejecutable la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad de fecha 20 de julio del año 2004, contenida en los expedientes acumulados 12 y 213-2004, y en consecuencia, dice, continúa vigente y con obligatoriedad plena para el Estado de Guatemala el Tratado Constitutivo del Parlacén. En el protocolo de reformas al Tratado Constitutivo del Parlacén, que está vigente a través de este decreto del Congreso 58-2008, indica claramente que en base a la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Y una parte no podrá invocar las disposiciones en su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta es la Convención sobre los Tratados de Viena, que es aplicable en Guatemala porque ha sido también ratificada y aceptada. En este sentido, para el caso de mi cliente, si lo que desea la CICIG y el Ministerio Público es despojarlo de su inmunidad como diputado al Parlacén e iniciarle un procedimiento ordinario, es sencillo. Lo que tienen que hacer es cumplir con el protocolo constitutivo de las reformas al Parlacén y el artículo 22 del reglamento, que claramente dice que los diputados del Parlamento Centroamericano gozarán del siguiente régimen de inmunidades y privilegios, y el Parlamento Centroamericano reglamentará el procedimiento de levantamiento y suspensión de las inmunidades. Eso está totalmente claro. Jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad sobre estos casos. Cito el expediente 56-2012, que declara que esta Corte conoció de una impugnación por medio del control abstracto de inconstitucionalidad del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, indicando que el Estado de Guatemala no podría declarar la inconstitucionalidad de normas de un tratado internacional, refiriéndose al Tratado Constitutivo del Parlacén, ya que de hacerlo de esa manera, dijo esta Corte en esa oportunidad, tal actitud implica una marcada violación de los artículos 26 y 27 de la citada Convención. Se refiere a la Convención de Viena sobre el derecho a los tratados. Aquí se habla que los tratados ratificados por Guatemala surten efectos en Guatemala y es un pacta sunt servanda. Obliga a las partes en sus términos y ahí no hay ningún otro tipo de discusión. En el expediente 3955 del 2015 de esta Corte indica que el protocolo de reformas al Tratado de Mérito, refiriéndose al del Parlacén, fue suscrito y aprobado con posterioridad a aquel fallo. Esto se refiere a los fallos del año 2004 que fueron acumulados y que son los que cita la CICIG y el Ministerio Público para oponerse a que se declare con lugar este amparo. Lo cierto es que esta Corte dice, habiendo señalado que por tratarse de un instrumento de derecho internacional, debidamente aprobado y ratificado por el Estado de Guatemala, debe reconocerse su validez.
Adicionalmente a estos argumentos que son de puro derecho, porque no son interpretaciones que yo esté haciendo de la ley, sino que son citas exactas de estos documentos, tendríamos que agregar las resoluciones del propio Parlamento Centroamericano. El Parlamento Centroamericano, el 22 de febrero del 2018, hizo una declaración, la Honorable Asamblea Plenaria del Parlamento Centroamericano, de la cual entiendo hizo llegar copia a esta Corte y a la Corte Suprema de Justicia. Y en sus partes más importantes indica, al referirse a la inmunidad y la forma de despojar de inmunidad a sus diputados, indicando que es una norma jurídica expedida por un órgano comunitario del sistema de la integración centroamericana y no por un órgano estatal. Indica también que en el caso del diputado Gilmar Otmar Sánchez Herrera, a pesar de contar con una sentencia a su favor de la Corte Centroamericana de Justicia, le fue levantada su inmunidad por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Se estima un incumplimiento al derecho comunitario. Asimismo, esta norma, que es de derecho internacional, no es aplicable a los diputados al Parlacén. La Corte Centroamericana de Justicia fue muy clara en el expediente 723-10-2013. Un Estado no puede suspender el derecho de inmunidad que goza un diputado centroamericano fundamentándose en un procedimiento establecido por una ley nacional. Porque estas leyes tienen primacía de carácter absoluto, incluso, dice, respecto a las normas constitucionales, ya que no tendría sentido que sus efectos pudieran ser anulados o eludidos por los estados o ser inaplicados por esa Corte. La Corte Centroamericana de Justicia también emitió en el expediente 12-2-11-08-2006 una sentencia en la cual indica en una de sus partes que es el Parlamento Centroamericano al cual corresponde en estos casos conocer de las solicitudes de suspensión de dicho fuero especial y resolver si hay mérito o no para levantarlas. Agregó también que el Estado de Guatemala está sometido a la jurisdicción de esta Corte. En este caso en específico ya tenemos estas resoluciones dictadas en casos de otros diputados y tenemos una sentencia dictada a favor de mi cliente, en los mismos términos, que el Estado de Guatemala está sometido a la jurisdicción de la Corte Centroamericana y sus decisiones son de cumplimiento obligatorio. Agrega esta sentencia que corresponde al Parlamento Centroamericano conocer y resolver cualquier solicitud de desafuero, que le corresponde al Parlamento Centroamericano conocer de ella y decidir sobre levantar o no la inmunidad y renunciar o no a los privilegios de un diputado centroamericano. Están las citas de los expedientes correspondientes. Y declara también que en relación directa el Estado de Guatemala ha incumplido en violación al derecho comunitario al no tramitar las diligencias de antejuicio del demandante ante el Parlamento Centroamericano. En el expediente 72609-2017 claramente dice que Gilmar, refiriéndose a mi cliente Gilmar Otmar Sánchez Herrera, declarar admisible la demanda en el sentido de determinar el procedimiento debido para levantar la inmunidad de los diputados del Parlacén conforme al Tratado Constitutivo y su reglamento interno y con la debida intervención del juez nacional como juez comunitario. Queda claro que son normas de derecho internacional. No estamos eludiendo en ningún momento el procedimiento de antejuicio. Lo que estamos diciendo nada más es, por favor, utilicemos el procedimiento adecuado. Eso es todo. Este procedimiento que están utilizando ellos al invocar el artículo 161 constitucional y tratando de hacer ver de que tiene competencia la Corte Suprema es incorrecto. Y es incorrecto porque hay decisiones de esta Corte plasmadas en los expedientes citados. Es incorrecto e ilegal porque está también plasmado en las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia, que son de aplicación en Guatemala. En ese sentido, a la Honorable Corte solicito, con fundamento en los artículos constitucionales 1, 2, 5, 12, 14, 15, 21, 28, 46 y 44,
y los artículos de la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, números 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 29, y los artículos del Protocolo de Reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano, números 3, 22, 1, 2, 21, y los del reglamento, sobre todo el reglamento interno de este Parlamento, que son 29 al 32. En base a este fundamento, solicito a esta honorable Corte que se declare con lugar el amparo, y al tenor también de lo que establece la ley del organismo judicial, porque esta es una ley especial, tal como lo establece el artículo 13 de la ley del organismo judicial. Debe declararse con lugar. El único fin de este amparo es decir que la Corte Suprema no tiene competencia para conocer de despojar de inmunidad a un diputado al Parlamento Centroamericano. Punto. Hasta ahí. No estamos diciendo de que no se lleve a cabo ningún tipo de procedimiento si así lo consideran las autoridades ordinarias hacerlo. Y si en caso esta honorable Corte declara sin lugar este amparo, nosotros consideramos que es necesario e imprescindible que indique en su fallo clara y expresamente el fundamento jurídico y las razones de derecho por las que no es aplicable el protocolo de reformas al Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano y otras instancias políticas, y por ende que no son aplicables los artículos 29 al 32 del reglamento interno de este Parlamento, ni los artículos citados de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Y en su momento se impongan las multas y sanciones correspondientes a los abogados que auxilian a la CICIG y al Ministerio Público, porque, como ha dicho esta Corte en muchas sentencias, el abogado es el responsable de la juridicidad del acto. Muchas gracias, señores magistrados. Muchas gracias, abogado Carlos Humberto Rosales Mendizábal. Se hace la aclaración que el número de expediente correcto es 2296-2017. Se clausura la audiencia de vista pública.